Hola a todos, en este video vamos a ver una introducción a las señales. Yo soy el profesor Marcelo y como parte del módulo Procesamiento de Señales y Desarrollo de la Competencia Educativa en Idioma Inglés. Vamos a ver primeramente cómo se representa una señal. Entonces nos dice que una señal se transmite información generalmente sobre el estado o comportamiento de un sistema físico. Se representa como una función. Podemos hablar entonces de funciones matemáticas. Otra función que nosotros conocemos como f de x. Una función, por ejemplo, sería f de t. O también estaríamos aquí hablando de funciones de entrada y de salida. ¿Sí? Tendríamos por aquí una función de entrada x de t, un sistema, y una función de salida y de t. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra representación que estaríamos manejando. Una señal que puede ser una señal de voz, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de una señal, una o varias señales de voz, como una función de amplitud con respecto al tiempo. Entonces, podemos decir que una señal, por ejemplo, de voz puede representarse como una amplitud con respecto a una variable t, donde a es la variable dependiente y t es la variable independiente, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, una imagen también, como lo vemos aquí, esta imagen. ¿Sí? Esta imagen es muy utilizada en procesamiento de señales. Más adelante tal vez hablemos un poco más de ella. Es una función de brillo de dos o más variables. Por ejemplo, podemos hablar que una imagen puede representarse como en el formato R, X, Y, G, X, Y y B, X, Y. Entonces es una variable, es una imagen está representada por varias funciones, ¿no? Entonces, la primera es para el color rojo, la segunda es para el color, en este caso, green o verde, y el de tercera es para blue o azul. Entonces, cada una de ellas tiene dos variables, uno para la altura, digamos, en X y otra en Y. O sea, digamos, tenemos esa representación en dos dimensiones. Entonces, es una variable que tiene, es una función que tiene dos variables independientes. Si vemos aquí la variable independiente, en cada caso, ¿cuál va a ser? En la primera, la señal de voz, la variable independiente va a ser el tiempo, y aquí van a ser dos variables independientes. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, las dos dimensiones, ¿no? X y Y, para formar nuestra imagen, ¿sí? En dos dimensiones. Y esta todavía vemos que puede ser formada por tres funciones. ¿Se fijan? Si queremos representar una imagen en blanco y negro, pues posiblemente necesitamos solo una función. Una imagen en escala de grises, necesitaríamos solo una función. Pero para una imagen en color, generalmente se manejan esta representación RGB, entonces serían tres funciones, y sumamos estas tres funciones y nos va a dar nuestra imagen a color, como la conocemos. Vamos a ver ahora entonces un concepto muy importante, que son las señales continuas y las señales discretas. Vemos aquí que tenemos una representación de una señal continua, y aquí tenemos una representación de una señal discreta. Entonces aquí vemos que en este caso generalmente la vamos a hablar que la señal continua va a depender del tiempo, un tiempo t. Esta señal puede ser una amplitud, puede ser la lectura de un sensor, puede ser algo, ¿no? Y en el eje y, digamos, tendríamos la amplitud, ¿sí? Esta sería A, o la amplitud, ¿sí? Y en la señal discreta tendríamos unas muestras. O sea, tendríamos n muestras, donde aquí sería la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. La diferencia con respecto al tiempo continuo es que aquí podemos tomar cualquier tiempo. Vamos a suponer que aquí es el tiempo 1, aquí es el tiempo 2, entonces podríamos tomar un tiempo 1.5, ¿no? O sea, no hay problema de tomar cualquier valor que queramos dentro de esa recta, ¿no? Entonces podemos tomar inclusive valores, por aquí sería, por ejemplo, 3, y por aquí podría ser pi, por ejemplo, un número racional, cualquier número podría ser representado como una variable, una señal continua, y una señal discreta no. Solo puede ser representada por muestras. La muestra 0, que es la primera muestra, la muestra 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a hablar también de muestras negativas, -1, -2, -3, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representan? Una señal en tiempo continuo se va a representar como x de t, como lo vemos aquí. Y vamos a utilizar, aquí vamos a ver entonces, x de t va a ser esta señal que estamos viendo por aquí. Y se va a representar, si se fijan, con paréntesis. Y vemos la otra señal, que es x de n, y se va a representar con corchetes. Y esto me va a indicar que los paréntesis me van a indicar que es tiempo continuo, y los corchetes me van a indicar que es tiempo discreto, ¿sí? Entonces, en n van a ser solamente números enteros, si se fijan.
Pueden ser negativos o positivos, o puede ser una muestra cero. ¿Sí? N puede ser igual a 0. Y el valor de t puede tomar cualquier número real. Entonces podemos decir que, digamos de manera formal, podemos decir que t pertenece a los números reales, por ejemplo. ¿Sí? Podemos decir que n pertenece a los números enteros. Entonces lo podemos escribir de esta manera. Luego tenemos también una señal continua en amplitud. ¿Qué es eso? Que puede tomar, ahora estamos hablando primeramente de variable de tiempo, ¿no? Luego podemos ver en amplitud. Una señal continua en amplitud quiere decir que puede tomar cualquier valor de amplitud, ¿sí? Se puede tomar un valor aquí, por ejemplo, de cualquier voltaje, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que aquí es 1, entonces puede tomar 0.5, puede tomar 0.25, por ejemplo, cualquier valor de amplitud. Y una señal discreta en amplitud, pues puede tomar solamente valores discretos, ¿sí? Vamos a decir que aquí, por ejemplo, solamente podría tomar 4 valores, ¿no? 0, podría ser 0.5, puede ser 1, puede ser 2, por ejemplo, ¿no? Algo así, o 1.5, por ahí serían. Entonces, puede tomar solamente estos valores discretos. Y si se fijan, la amplitud puede ser cualquier valor en realidad, ¿no? Puede ser, a diferencia de las muestras, que solamente son números enteros, aquí puede ser cualquier valor, pero están, digamos, discretizados, ¿no? O sea, puedo tomar solamente cierta cantidad de valores. Y aquí puedo tomar cualquier valor que yo quiera. Más adelante vamos a ir entendiendo un poco más sobre esto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo se representan las señales continuas versus las señales discretas, ¿no? Recordemos que las señales en tiempo continuo son x de t, señal en tiempo discreto x de n, señal con amplitud continua x de c y señal con amplitud discreta x de. Entonces vamos a ver el proceso en el cual nosotros convertimos de analógico a digital y luego de digital a analógico. Entonces en esta parte, en el punto A, iniciamos, tenemos una señal continua. ¿Sí? Dijimos, por ejemplo, una señal que viene de un sensor, por ejemplo. Generalmente la señal de sensor se convierte a un voltaje y ese voltaje nosotros, por ejemplo, lo metemos a un microprocesador, como un Arduino, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es muestrear esa señal, ¿no? Aquí vemos esta señal, la estamos muestreando, ¿sí? Tomamos muestras nada más. ¿Por qué? Porque no podemos, digamos, tomar infinita cantidad de valores, ¿no? Para eso tenemos nuestro periodo de muestreo de nuestro microprocesador, ¿no? Depende de esa velocidad, es la velocidad de muestras que yo voy a necesitar. Y no es que yo tenga que hacerlo más rápido o más lento, va a depender entonces de mi señal. Si mi señal va a cambiar muy rápido, entonces me conviene hacer un muestreo rápido. Si mi señal no va a cambiar tan rápido, pues no me conviene hacer un muestreo tan rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces va a depender todo del sistema que yo esté manejando, ¿no? Entonces hago primeramente un muestreo. Y aquí me dice que tengo una señal en tiempo continuo en amplitud, ¿no? O sea, una señal discretizada, pero tiene, digamos, una infinita cantidad de valores de amplitud. Ahora lo que voy a hacer es, voy a sostener o retener, como dice aquí, hold. Lo que se hace es mantener cada uno de los valores hasta el siguiente punto. Si se fijan, lo que hace es mantener, está manteniendo simplemente con cada uno de los valores hasta que llegue el siguiente valor, ¿no? Entonces, a esto se le llama un retenedor. ¿Sí? Entonces, se retiene ese valor, se fijan aquí, se quedó en este valor, luego pasó a este y así sucesivamente, ¿no? Y eso es lo que me queda como resultado en esta parte. Y luego ya lo voy a discretizar. O sea que primero tenía una señal en tiempo aquí, ¿verdad? En tiempo continuo. Luego pasé a tener una señal discretizada, pero con amplitud continua. ¿Sí? Y luego ya voy a pasar a tener estos dos, una señal en tiempo discreto y con amplitud discreta. Y esa es la parte de conversión de analógico a digital, ¿no? Aquí lo vemos, conversión de analógico a digital, entonces ya nos quedan mis puras muestras, ¿no? Entonces, las muestras, entonces, ¿qué tan rápido yo voy a tomar? Va a depender del periodo de muestreo. Y cuántas amplitudes puedo tomar. Por ejemplo, podría decir que son 1000 bits por segundo, ¿no? Bits por segundo, por ejemplo. Y la amplitud, ¿cuántos valores de amplitud puedo tener? Va a ser por acá del otro lado le voy a escribir, que va a ser algo que se llama la resolución. ¿Sí? Entonces, la resolución me va a decir cuántos valores de amplitud va a tener.
Por ejemplo, vamos a suponer que tenga una resolución de 8 bits. Entonces, yo con 8 bits, ¿cuántos números puedo representar? ¿Cuántos valores de amplitud puedo representar? Entonces me voy a 2 elevado a la 8 bits, que serían entonces 256 valores de amplitud. Estos serían valores de amplitud. ¿Sí? Entonces, esto podrían parecer bastantes, pero en realidad va a depender de la señal. Por ejemplo, ustedes están familiarizados con la plataforma Arduino. El Arduino, por ejemplo, trabaja sobre 10 bits. Entonces, 2 a la 10 es igual a 1024. Entonces, voy a tener 1024 valores. ¿Entre cuánto? Recuerden que los valores que admite son entre 0 y 5 volts. 0 volts y 5 volts. Entonces, esos son los valores en total que yo tengo, pero esto va a ser la parte de la resolución. Esto no va a ser el periodo de muestreo. O sea, eso va a ser, tomo una muestra y esa muestra cuántos valores puede tomar, ¿no? Entonces, de aquí es donde viene qué tan grande, por ejemplo, va a ser un archivo, por ejemplo, que yo tenga un archivo de audio, un archivo de video, va a depender de todo esto, va a depender de estas dos cosas, uno de la resolución y otro del periodo de muestreo, ¿no? De estas dos cosas va a depender, pues, justamente porque cada muestra, digamos, esta resolución es solamente para una muestra, ¿sí? Entonces, si tú quieres tener 1000 muestras, pues multiplicas 1000 por 1024, entonces ya tienes tú, digamos, cuánto es lo que va a pesar realmente tu archivo al final. Ahora, si queremos hacer la conversión contraria, lo que hacemos es la conversión de digital analógico. Lo que hacemos es usar nuevamente un retenedor. Muchas veces ya es un circuito como un capacitor o algo así, para filtrar esta señal. Entonces, usamos un retenedor nuevamente. Lo que me da es, si se fijan estos valores, los mantiene durante cierto tiempo, como lo vemos aquí, los mantiene. Y ya lo que podemos usar finalmente es un filtrado para que me suavice esa señal. Generalmente ya lo último es ya la parte analógica. Entonces ya usamos otro filtrado y que me da más o menos suavizado nuevamente mi señal, que se tiene que parecer a la señal que tengo inicialmente. Ok, vamos a ver entonces algunas de las funciones importantes que vemos en este curso. Primeramente es el impulso unitario, el escalón unitario, el pulso rectangular, el pulso triangular, la función exponencial y la función sinusoidal o senoidal. Entonces, estas son funciones pues bastante importantes durante este curso. Algunas preguntas por ahí venían anteriormente para ver si ustedes ya conocían sobre todo de qué se trataba el impulso y el escalón unitario. También en el siguiente video vamos a ver algunas cuestiones que tengan que ver principalmente con estos dos temas, con el impulso unitario, con el escalón unitario. Entonces, pues en este video solamente vamos a ver un panorama general de las señales. Vamos a ver la primera señal, que es la señal de impulso unitario. La tenemos en los dos tiempos, en tiempo continuo y en tiempo discreto. Entonces, se van a representar diferente en cada tiempo. Recuerden que en tiempo continuo tenemos un continuo, o sea, puede valer en cualquier tiempo, ¿no? Entonces, así se va a representar como una especie de flechita. Vamos a ver entonces, se va a representar por esta letra delta de t, que va a ser igual entonces, ¿cuál va a ser la amplitud cuando el tiempo sea igual a 0? T, el tiempo t es igual a 0, en t igual a 0, entonces la amplitud en este caso va a ser infinito. Y va a ser 0 para t diferente de 0. Entonces aquí tenemos algo bastante interesante y ahorita lo voy a comentar. En el caso de tiempo discreto, entonces tenemos un poco diferente, también se llama delta, pero va a ser delta de n. Ese delta va a ser el impulso unitario. Delta de n entonces va a ser simplemente 1 para n igual a 0 y 0 para n diferente de 0. ¿Sí? O sea, en el tiempo 0, este valor va a ser 1 exactamente. Se fijan aquí, entonces ya está representado como un 1. Entonces, este es una muestra nada más, ¿no? Una muestra con amplitud unitaria. La diferencia con el impulso unitario, aquí vemos que vale infinito. Entonces, por eso es que tenemos esta flechita aquí que me indica que esto, o sea, aquí le ponemos porque es impulso unitario. ¿Y por qué se llama impulso unitario? Si pues vale infinito su amplitud, ¿no? Porque aquí en tiempo continuo vamos a recordar un poco que la integral de menos infinito a infinito del delta de t, dt, es igual a 1. Por eso le llamamos escalón, impulso unitario en el tiempo continuo también, por esta integral. Entonces recuerden ustedes que la integral, lo que hacemos es encontrar el área, ¿no?
Entonces, si yo encuentro desde menos infinito a infinito el área, pues en realidad nada más lo estoy encontrando en este tiempo cero, ¿no? ¿Cómo le hago para que esta área sea 1? Como el tiempo es sumamente pequeño, ¿sí? Vamos a recordar que si tenemos aquí, por ejemplo, un cuadrado de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el área sea unitaria? Si el tiempo, este espacio aquí, ¿no? Tiende a 0, digamos, ¿cuánto tiene que valer esta amplitud, verdad? Recuerden que es, digamos, tiempo por amplitud, o base por altura, t por a, ¿verdad? Entonces va a ser, digamos, si yo quiero encontrar el área I1, entonces, ¿cuánto tiene que valer para que eso tienda a 1? Entonces, si el tiempo tiende a 0, entonces la amplitud va a tender también a ser más grande, ¿no? ¿Sí? Si recordemos, si tenemos un cuadrado, por ejemplo, perfecto de esta manera, con tiempo 1 y amplitud 1, entonces pues ahí ya tendríamos, ¿no?, nuestro valor. Pero aquí me dice que el tiempo es 0. O sea, es como, imagínense ustedes, lo podemos representar como un rayo, que digamos que el tiempo es muy corto, ¿sí? Pero la amplitud es muy grande, ¿sí? Y vamos a ver ¿por qué es muy importante esa señal? Porque esa señal en realidad cuando nosotros la metemos al sistema, estamos representando todas las frecuencias posibles, ¿sí? De esta manera. Como es algo tan rápido y tiene tanta amplitud, entonces abarca todas las frecuencias y tú puedes probar todas las frecuencias a la que tu sistema, digamos, excitar ese sistema con todas las frecuencias posibles, digamos. Eso va a ser en el dominio de la frecuencia. Va a ser un poco diferente, como decíamos, en el tiempo discreto, que van a ser solamente muestras. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea por qué es que la integral es 1, es porque el tiempo tiende a 0 y la amplitud tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, por eso es que nuestra integral de esto va a ser 1. Aquí no vamos a tener integrales porque tenemos solamente muestras, entonces no podemos encontrar un área. En vez de integral vamos a tener aquí sumatorias. Vamos a ver la siguiente señal, que es el escalón unitario. El escalón unitario, US de t, entonces, ¿cómo va a estar representado? Va a ser 1, para t mayor o igual a 0. Y 0 para t menor a 0. ¿Sí? Se fijan, simplemente viene una señal que vale 0 y en tiempo 0 exactamente vale 1. Y de aquí se mantiene de aquí en adelante. ¿Esta señal para qué me sirve? Esta señal generalmente me sirve para probar sistemas o circuitos. ¿Por qué? Porque esta es como una señal de prueba. Si se fijan, empieza a funcionar a partir del tiempo 1. Por ejemplo, ustedes lo pueden usar para probar un controlador, a ver cómo reacciona a esta referencia que ustedes le ponen. Entonces, eso sería representado como un escalón unitario. Obviamente, esto después vamos a ver que le podemos multiplicar una amplitud, entonces puede tener una amplitud diferente a 1. Le multiplicas una amplitud, por ejemplo, de 10 y va a tener una amplitud de 10. Va a ser un escalón, ya no va a ser unitario, sino con amplitud 10. En el tiempo discreto, por su parte, entonces va a ser US de n, ¿verdad? Entonces, o U de n, simplemente a veces se representa como U de n. Y esto es igual entonces a 1 para n mayor o igual a 0 y 0 para n menor a 0, que va a ser algo muy parecido. Si se fijan, en vez de valer para todos los valores del tiempo, aquí nada más vale para valores de muestra. Muestra 0, muestra 1, muestra 2, muestra 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Recordemos que los valores de n tienen que ser enteros. Otra vez, para que no haya confusión, n pertenece a los enteros y t pertenece a los números reales. ¿Sí? Números reales entonces pueden ser cualquier número entero, cualquier número natural, cualquier número racional, cualquier número irracional, ¿no? Entonces recordemos eso nada más. El siguiente es el pulso rectangular. Entonces un pulso rectangular yo lo puedo representar con dos señales en realidad. ¿Se fijan aquí? Este pulso rectangular entonces vamos a ponerlo como R de t. ¿Sí? Entonces este va a valer, ¿se fijan? Va a valer 1, ¿sí? Para t mayor a 0 o mayor o igual a 0 y para d menor o igual a d, ¿verdad? Para este valor de d, ¿verdad? Entonces va a tener, digamos, esto va a tener un ancho de pulso, podríamos hablar de esta manera, ¿no? Y va a valer 0, ¿sí? Para t menor a 0 y va a valer 0 también. Déjame borrar un poquito aquí. Va a valer 0 también para t mayor a d. ¿No? Mayor a d. Entonces, si se fijan, aquí lo puse por separado para que se entienda muy bien,
t es mayor a d, entonces lo podemos poner como t mayor a d aquí, ¿no? ¿Sí? Mayor a d, entonces va a ser 0. Entonces así ya yo puedo borrar este último que puse porque simplemente el segundo ya está abarcando a ambos. Nada más era para que quedara bien clarito de dónde sale eso, ¿no? Entonces t es mayor a d, pero a su parte también t es menor a 0. ¿Se fijan? Es menor a 0. Y en esos casos va a valer 0 esta función. Vamos a ver entonces qué sucede en el tiempo discreto. Va a ser algo muy parecido. R de n va a ser entonces esta señal vale ¿cuánto? Vale 1, ¿se fijan? 1 para n mayor o igual a 0. Aquí lo vemos, mayor o igual a 0, igual porque incluye este 0 y sería menor a d. ¿Por qué? Porque si se fijan no está el valor de d, aquí vale 0, fíjense. Entonces vale 0, ¿sí? Ahora sí, lo puedo escribir igual que el otro lado. Para n, ahora va a ser, aquí se fijan, era diferente, aquí era menor o igual a d. ¿Por qué? Porque incluía exactamente este punto, se fijan, y aquí no incluye. Entonces va a ser n mayor o igual a d y n menor a 0, ¿no? Entonces, de esta manera lo vamos a estar manejando, ¿no? ¿Sí? El pulso rectangular en tiempo continuo y el pulso rectangular en tiempo discreto. Vamos a ver también que el pulso rectangular en realidad nosotros podemos formarlo con dos escalones. Tengo un escalón así y tengo otro escalón que está desplazado en el tiempo. Entonces, vamos a suponer que este es R1 de t y este es R2 de t. Entonces, yo puedo hacer una operación. Puedo hacer R1 de t menos R2 de t. Estoy representándolo matemáticamente, ¿no? Entonces tengo estos dos escalones. Ahora, ¿qué va a pasar? Que voy a restar estas dos. Entonces simplemente me va a quedar esta parte, porque esto era unitario, esto es amplitud es 1 y aquí también es 1. Entonces me va a quedar un pulso rectangular en realidad. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es R2 de t va a ser un escalón, pero desplazado en el tiempo. Recordemos que nuestra escala es el tiempo, o en el tiempo discreto estemos hablando de muestras. Entonces, nosotros podemos desplazar una señal en el tiempo. Vamos a ver ahora entonces cómo se representa un pulso rectangular. Si se fijan, esto lo podemos representar como, vamos a escribirlo aquí un poquito, de este vamos a hablar un poco más adelante. Entonces lo podemos representar, recuerden ustedes ¿okay? Que yo tengo una función de este tipo, ¿no? ¿Sí? Una función de este tipo era igual, si yo por ejemplo tenía x y aquí tenía y, entonces una función de este tipo era, si aquí pasa por 1 y aquí pasa por 1, esto entonces era y igual a x, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí podemos manejarlo algo parecido, ¿no? ¿Sí? Aquí pasa por d y aquí pasa por 1, se fijan, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedía cuando nosotros queríamos mover esto de aquí? Vamos a graficarlo nuevamente. Aquí es x, por ejemplo, y aquí es y. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, acostamos más esta señal? Ahí, se me pasó. Ahí. Vamos a tratar de dibujarlo lo mejor que se puede. Ahí. Vamos a suponer que aquí ahora pasa por 2 y aquí pasa por 1. Entonces, ¿cómo estaría representando esa señal? Entonces, cuando x sea 2, y va a ser 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo estaría representando? Esa señal entonces sería y igual a, cuando x sea 2, y va a ser igual a 1. Entonces va a ser x entre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando x sea 2, y va a ser igual a 1. Y cuando x sea 4, y va a ser igual a 2. Entonces, ¿cómo lo representaría? 4 entre 2 me quedaría 2, ¿no? Entonces, este valor de aquí, se fijan, es el valor que nosotros tenemos por aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos manejar eso? Nos quedaría de la siguiente manera, entonces. Vamos a ver, entonces sería esta letra, que sería lambda de t, que representaríamos nuestro pulso triangular, sería entonces, se fijan, en este caso no va a valer x, ¿no? Va a valer x, en vez de x, aquí tengo la variable t, entonces va a ser t entre d, se fijan, ¿no? T entre d. ¿Por qué? Porque esta d es lo que me va a decir por dónde va a cruzar en el punto, digamos que se cruce por 1, ¿no? ¿Sí? El punto que cruce por 1 exactamente. Entonces aquí cruzaba 2, por ejemplo. Aquí va a ser D. ¿Sí? Espero que se entienda un poco.
Entonces, t entre d, ¿de dónde a dónde va a quedar? Para t mayor o igual a 0 y para t menor o igual a d, ¿no? Sí, para estos valores, así se va a representar. Y luego vemos la otra señal, que va a ser una señal, se fijan, negativa, que va a ser muy parecida a esta cuando tenemos una señal de este tipo. Así, ¿no? Simplemente que ahora va a ser una señal desplazada en el tiempo. Entonces, quiere decir que va a ser una señal que va a estar desplazada en el tiempo, ¿sí? Entonces, va a cruzar, digamos, por algún valor aquí. ¿Sí? Sería con una señal que estuviera desplazada simplemente en el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a representar esta señal? Recordemos que cuando nosotros tenemos una señal de ese tipo, por ejemplo, aquí es X y aquí es Y, lo representaríamos como Y igual a menos X, ¿no? Y estaríamos invirtiendo esa señal. ¿Cómo hacemos ahora para desplazarlo en el tiempo? Entonces, nosotros tenemos que usar, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver en qué punto pasa, ¿no? En qué punto del eje de las ordenadas está pasando esa señal. Vamos a escribirlo por aquí abajito, entonces. Queremos escribir una señal de este tipo, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué punto exactamente pasa, ¿no? Esta señal, ¿ok? Entonces, vamos a ver que esta señal, si nosotros tenemos aquí 1, vamos a ver que esa señal pasa en un punto en particular, ¿no? ¿Sí? Esta señal pasa, por aquí nosotros, si lo dibujamos exactamente, sería por el punto D exactamente, ¿no? Estaría pasando por el punto D aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros lo podemos escribir esta señal como Y igual a menos X más D. ¿Sí? De igual manera, entonces lo que podemos hacer es que, recordemos que ya aquí va a ser T entre D, ¿verdad? ¿Sí? Para valores, entonces aquí va a ser, recordemos, va a ser aquí, va a ser entonces menos T entre D, ¿sí? Porque esto lo que me va a indicar es qué tanto se va a costar o no esta función. Y va a ser entonces más un valor de D, ¿verdad? ¿Sí? Y esto va a ser igual de T mayor a D, de T menor o igual a 1, ¿no? Lo vemos aquí, este es el valor final, ¿no? Este es el inicial y este es el valor final. Entonces, de esta manera estaría yo representando mi señal triangular de manera matemática. Ahora vamos en el tiempo discreto, pues va a ser algo muy, muy parecido, nada más que va a cambiar la variable n. Va a ser entonces lambda de n es igual entonces a, en vez de t va a ser n, ¿verdad? N entre d. ¿De dónde a dónde? Va a parecer parecido a lo que sucedía antes. Vamos a ver de n mayor o igual a 0 menor a d. Y aquí n entre d más d menos n más bien, porque este es el lado negativo. Entonces sería desde n mayor o igual a d menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces de esta manera estaría representando mi señal o mi pulso triangular. Vamos a ver cómo se representa una señal exponencial. Recordemos que una señal exponencial, voy a ponerlo por aquí, una señal exponencial se puede representar de dos maneras. De esta manera, como una exponencial positiva, y de esta manera, una exponencial negativa. ¿Sí? Va a depender entonces del valor que tengamos aquí. ¿Sí? Entonces, esto podríamos decir si tenemos x aquí, déjame borrarlo, voy a cambiar de color. Si tenemos x por aquí y y por aquí, entonces esta señal sería e a la x, ¿no? Vamos a poner, y x por aquí y y por aquí, entonces esa señal va a ser e a la menos x, ¿sí? Para que sea una señal invertida, ¿no? Entonces, ¿cómo estaríamos manejando esta señal? ¿Cómo hacemos para que esta señal empiece en 0 exactamente? Se fijan, aquí empieza en 0 y no tiene valores negativos. ¿Cómo hacemos esta señal? Esta señal también es muy utilizada porque, por ejemplo, se utiliza para como señal de cómo se descarga, por ejemplo, un capacitor, inclusive cómo se carga un capacitor también. También se va a utilizar una señal de este tipo, ¿ok? En los circuitos, entonces, se va a estar utilizando mucho este tipo de señales. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que esto empiece en 0? Lo que podemos hacer es, por aquí abajito voy a dibujar la señal escalón unitario. Recuerden que el escalón unitario vale 1 a partir de 0. Entonces, si yo multiplico estas dos señales, yo las multiplico, entonces, ¿qué va a pasar?
que aquí el valor es 0, recuerden. Entonces, toda esta parte de la señal va a ser negativa. Y toda esta parte de 0 en adelante, la señal va a ser igual exactamente a e a la x. ¿Por qué? Porque esto nada más vale 1, ¿no? Para todos los valores. Entonces, ¿cómo lo podemos representar matemáticamente? ¿Sí? Sería entonces e a la at por u de t. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces, esta a tiene que ser, recuerden, para que me quede una exponencial decreciente, tiene que ser menor a 0. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con una exponencial, en este caso, pero va a ser para valores discretos. Entonces, este valor de a, recuerden, este valor de a, entonces, ¿qué tiene que hacer? Si yo quiero que sea decreciente y voy a estar elevando a una exponencial, entonces tiene que ser entre 0 y 1. O sea, mayor a 0 y menor a 1. Entonces, a tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa si es, por ejemplo, un valor, por ejemplo, 2? Entonces, 2 al cuadrado me quedaría cada vez un número más grande, ¿no? Yo lo que quiero es un valor, una exponencial decreciente. Entonces, si tengo, por ejemplo, si a, por ejemplo, es igual a 1/2, entonces, ¿a qué sería igual? A al cuadrado sería igual, entonces, a 1/2 al cuadrado, ¿no? Y esto sería igual, si se fijan, elevamos al cuadrado, me quedaría 1/4, ¿no? Ahora, un a al cubo, ¿qué sería? 1/2 al cubo. Entonces aquí, si se fijan, me quedaría 1/8, ¿no? Entonces cada vez se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Sí? Si toma un valor de entre 0 y 1, por eso es que lo voy a tomar de esta manera. Vamos a ver que vamos a estar hablando también de señales senoidales o sinusoidales. Las señales senoidales vamos a estar manejando de esta manera. Por ejemplo, tenemos dos señales que son el seno de 2 por pi por f por t más una, digamos, una fase, ¿no? Entonces aquí vamos a estar hablando de frecuencia, y esta es frecuencia en radianes, ¿sí? Y aquí estamos hablando de frecuencia, ¿sí? También frecuencia, la f va a ser frecuencia en hertz. Entonces, W o omega va a ser frecuencia en radianes y F va a ser frecuencia en hertz. Entonces, de esta manera lo vamos a estar manejando, ¿no? Una señal senoidal o una señal cosenoidal también. 2 por pi por F por T más phi. Y vamos a anotarlo por aquí que es phi. Phi es la fase, o en inglés phase, por ejemplo, lo pueden poner ustedes. Entonces, aquí tenemos la representación de una señal. ¿Y cómo vamos a ver esta señal? Entonces, nosotros aquí tenemos la frecuencia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo por aquí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo seno de 4 pi por t? Entonces, ¿cómo graficaría esa señal? Recuerden que el seno es una señal que va de entre 1 y -1. La amplitud pico es 1 y -1. Entonces, lo podemos escribir de esta manera. La amplitud pico es 1 y -1, ¿no? Y la señal senoidal, su fase, aquí, por ejemplo, no pusimos ninguna fase, entonces la fase es 0, empieza en 0 exactamente. ¿Sí? Entonces, este valor de aquí lo que me está diciendo, 4 pi por t, si se fijan, no me puse el valor de la frecuencia, pero yo puedo sacarlo de ahí. Recuerden que yo tengo que ponerlo de la manera como seno de 2 pi por f por t. O sea, la frecuencia me sirve para saber cuántos ciclos por segundo tiene esa señal. Y por ejemplo, vemos aquí que es 4 pi. Entonces, quiere decir que mi frecuencia tiene que ser de 2, ¿verdad? Para que se cumpla. ¿Sí? Si yo tengo, entonces, 4 pi es igual a 2 pi por f, entonces f a qué es igual, si se fijan, es 4 pi entre 2 pi. Entonces, f a qué es igual a 2, ¿no? Si se fijan, se elimina pi, 4 entre 2 se simplifica y me queda 2. Quiere decir que tengo 2 hertz. Y estos son ciclos por segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tengo aquí un segundo. Recuerden que es tiempo. Entonces, yo estoy diciendo que la frecuencia va a ser, en este caso, en este ejemplo que estoy mostrando aquí, va a ser de 2 Hz. Por lo tanto, van a ser 2 ciclos en un segundo. Entonces, ¿cómo lo representaría?
en medio segundo o 0.5 aquí, tendría un ciclo, ¿no? O sea, aquí tendría un ciclo completo de esta manera. Ahí disculpen la forma de dibujarlo, pero más o menos ustedes me entienden, ¿no? Y aquí sería 2 ciclos, ¿no? Entonces estoy dibujando una señal de 2 ciclos en un segundo, ¿sí? Y la amplitud pico, recuerden que va a ser 1 y menos 1. Ok, vamos a poner por aquí arribita otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, 2 por coseno de 8 pi por t, por ejemplo. Entonces aquí mi amplitud es de 2, mi amplitud. ¿Y cuánto es mi frecuencia? Recordemos entonces 2 pi por f es igual a 8 pi. Entonces de aquí puedo sacar la frecuencia que es 8 pi entre 4 pi. Me queda igual entonces a 8 entre 4. ¿Sí? Me queda, perdón, 12, ¿no? El denominador era 2. Entonces me queda 8 entre 2 pi, entonces me queda 4, ¿no? Quiere decir que la frecuencia son 4 ciclos en un segundo. Yo tengo que, ahí en las actividades se le va a pedir que ustedes bosquejen esa señal. Entonces ustedes tienen que saber más o menos por dónde pasa esa señal, ¿no? Suponer que es 1 y menos 1. Y aquí tengo, supongan ustedes, vamos a poner, ustedes del bosquejo, pues ustedes pueden manejar sus, vamos a poner que aquí es 1, aquí entonces es 0.5, aquí me dice que va a ser 4 ciclos en un segundo, quiere decir que tendría de esta manera 1, 2 ciclos en medio segundo y 1, 2 ciclos. Y de esta manera yo estaría teniendo los 4 ciclos en un segundo. ¿Cuál sería la diferencia nada más de la señal seno y del coseno? Que la señal seno, su fase es 0, y la señal coseno, su fase es fase 0, inicia aquí, y la señal coseno empieza aquí, es decir, que está a 90 grados. 0 grados, 90 grados, aquí estamos en 180 grados, ¿sí? 0 grados, 90 grados, 180 grados, y por aquí estaríamos en 360 grados. Así que se estaría, más bien, perdón. No, muy bien. Donde se cumpla el completo del ciclo, ¿no? Aquí estaría el 360 grados, ¿no? ¿Ok? Entonces tendríamos 180 y otros 180 serían 360 grados en total. Entonces, vemos entonces que la señal seno simplemente empezaría en 0 y la señal coseno empezaría en 90 grados. Empezaría más o menos así, ¿no? Bajando esa señal. Y llegaría aquí también, llegaría al 1 más o menos de esta manera. Se cumpliría el ciclo completo porque aquí empezaría nuevo a bajar, ¿no? Algo así. Entonces serían 4 ciclos. Aquí lo vemos, sería 1, 2, 3, 4 ciclos en total. Ahora, estas dos señales, la escalón y el impulso, tienen cierta relación. Por ejemplo, la señal impulso unitario se obtiene derivando la señal escalón unitario. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Entonces, quiere decir que nosotros lo podemos encontrar en los circuitos. Si nosotros tenemos un circuito derivador y le metemos una señal escalón, entonces podemos encontrar una señal impulso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que en la derivada nosotros lo que encontramos es la pendiente, ¿no? Si se fijan aquí, la pendiente es infinita, entonces mi derivada va a ser infinita. Entonces, por lo tanto, si yo derivo esta señal, y voy a poner derivada con respecto al tiempo, entonces me va a resultar una señal, recordemos cómo se escribía el impulso, de esta manera, ¿no? O sea, una señal en tiempo infinito, ¿no? Digo, en amplitud infinita. Entonces, de esta manera se relacionan estas dos. Si yo derivo una señal escalón, voy a obtener la señal impulso unitario. Por el contrario, si yo integro desde menos infinito hasta t el impulso unitario, entonces lo que yo voy a tener es, voy a obtener mi escalón unitario. Entonces, simplemente tienen esa relación para que ustedes lo conozcan. También en el tiempo discreto podemos tener una relación. Recordemos que aquí simplemente vale 1, entonces aquí ya estamos viendo una señal desplazada en el tiempo, ¿no? Desplazada a un instante de tiempo. Entonces, una señal de impulso se obtiene simplemente desplazando dos señales de escalón. Recordemos cómo estaba escrito eso, de esta manera. Entonces, si yo desplazo un instante de tiempo, aquí lo que me dice es que está desplazado un instante de tiempo. Entonces, yo empiezo aquí. Quiere decir que si yo resto esto que es u de n, le resto u de n menos 1,
Si se fijan, algo raro es que uno cuando desplaza en el tiempo, se desplaza pero al lado derecho, cuando hago un retraso de la señal. Y cuando hago un adelanto de la señal, va a ser hacia el lado. Aquí quiere decir que para acá va a ser un adelanto y para acá va a ser un retraso de la señal. Entonces yo estoy retrasando un instante de tiempo, entonces empieza aquí mi señal. Aquí va a valer 0, ¿no? Porque esta señal ya se desplazó al lado derecho. Entonces, si resto estas dos señales, solamente me quedaría como resultado una señal impulso, como la veríamos aquí, ¿no? Entonces, por eso tengo mi señal impulso. Igualmente, si yo sumo varios impulsos, voy a obtener un escalón unitario en el tiempo discreto. Ahora vamos a ver algunas transformaciones de la variable independiente. Recuerden que la variable independiente es tanto t como n. T en el tiempo continuo y n en el tiempo discreto. Entonces nosotros por aquí vemos que tenemos un desplazamiento en el tiempo. Tenemos esta señal aquí. Entonces si nosotros lo desplazamos en el tiempo, por ejemplo, se desplazó 3 instantes de tiempo. Vemos que de aquí a aquí se desplazó la señal. ¿Sí? Simplemente lo que hizo fue cambiar la referencia. Entonces podemos decir que aquí hubo un retraso, porque el signo aquí era negativo, ¿verdad? Si tenemos signo positivo, cuando tenemos signo negativo es retraso y cuando tenemos signo positivo es adelanto. Entonces, si hubiéramos tenido un signo positivo, estaría pasando la señal del otro lado. La inversión en el tiempo, si se fijan, tengo f de t y por aquí tengo f de menos t. Entonces, lo que hace simplemente se invierte la señal. Recuerden que es en el tiempo, entonces lo que se invierte, la inversión es en la escala del tiempo. Ahora tengo escalamiento, compresión y expansión. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta señal f de t, si yo lo multiplico por at, entonces lo que se va a hacer es, si esta a es mayor a 0, se va a comprimir la señal. Y si esta a es menor a 0, o sea, si es entre 0 y 1, por ejemplo, 0.5, entonces lo que haría es expandir esta señal. Vamos a ver después ejemplos de este tipo de cosas, de escalamiento en el tiempo. Esto es para que ustedes se vayan dando ahorita primero una idea. En los siguientes videos vamos a ver cómo hacerlo de manera práctica. Ahora vemos los sistemas continuos y discretos. Por ejemplo, en un sistema continuo discreto, yo tengo una entrada. Generalmente la entrada la vamos a denominar x de t. Vamos a tener la respuesta al impulso del sistema. Y aquí tenemos la respuesta al impulso del sistema y la salida. Por eso es que yo tengo un impulso unitario, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo yo obtengo la respuesta al impulso primeramente. Si yo quiero obtener la respuesta al impulso h de t, que es muy utilizado en el análisis de sistemas, necesito tener como entrada delta de t, ¿verdad? Que es la entrada al impulso. Por eso le llamamos respuesta al impulso, porque la entrada del sistema es un impulso y la salida es la respuesta al impulso. Y esta respuesta al impulso me sirve, ¿por qué? Porque si yo conozco la respuesta al impulso, yo puedo conocer la salida del sistema a cualquier entrada. Entonces, por eso es que es tan importante la respuesta al impulso. Otra vez, si yo conozco la respuesta al impulso, puedo conocer la respuesta del sistema a cualquier tipo de entrada. ¿Sí? Entonces, esta es la importancia de la respuesta al impulso. Igualmente la puedo tener en el tiempo discreto, ¿no? Cambiaría nada más, en vez de ser t, sería n y usaría corchetes, ¿no? Va a ser igual, entonces trabajaríamos aquí, por ejemplo, con sistemas, podríamos decir, analógicos, y aquí podríamos trabajar con sistemas digitales. Ahora, los sistemas en el dominio de la frecuencia, ¿qué sucede? Ahora, estamos trabajando todo lo que vemos ahorita en el dominio del tiempo. Más adelante vamos a ver herramientas como Fourier, Laplace, que me sirven para trabajar en el dominio de la frecuencia. Entonces, la ventaja de esta va a ser que yo, ahora, en vez de llamarse respuesta al impulso, si yo, por ejemplo, convierto mi respuesta al impulso ahora al dominio de la frecuencia, va a ser entonces, voy a ponerle mayúscula de f. Entonces ahora ya no se va a llamar respuesta al impulso. En el dominio del tiempo se va a llamar respuesta al impulso. Y en el dominio de la frecuencia se va a llamar función de transferencia. Entonces, esto lo vamos a utilizar muchas veces porque es más sencillo trabajar en este dominio. ¿Sí? Por eso es que trabajamos en el dominio de la frecuencia en algunos casos para análisis, por ejemplo, de circuitos y todo, para saber estabilidad y para saber otras cosas. ¿Por qué? Porque es más fácil realizar operaciones en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, en vez de realizar una integral, voy a realizar una multiplicación, por ejemplo. Entonces, por eso nos vamos al dominio de la frecuencia para facilitar, digamos, el trabajo de cómo hacer los cálculos. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante trabajar en el dominio del tiempo y también en el dominio de la frecuencia.
Entonces vamos a tener esos nombres, pues. Después vamos a ver también, por ejemplo, HDS, donde este va a ser una variable de Laplace, por ejemplo. Me voy adelantando un poco, pero para que ustedes vayan dándose más o menos un panorama general de lo que vamos a estar viendo en este curso. Vamos a ver finalmente, ya casi culminamos, vamos a ver finalmente los sistemas o la interconexión de sistemas. De todos modos, yo voy a ver unos ejemplos con ustedes para interconexión de sistemas. Simplemente sistemas serie, como vemos aquí, tengo dos sistemas. O sea, podríamos tener dos sistemas, por ejemplo, X1 de t y X2 de t. Serían, digamos, dos sistemas aquí. O puedo ponerle como, podemos manejar otra letra, que sería, lo vamos a ver después, por ejemplo, F y G, por ejemplo, dos sistemas. Y X lo tendríamos como entrada y Y lo usaríamos como salida, ¿no? Entonces, F y G son dos sistemas, ¿sí? ¿Cómo manejaríamos los sistemas en serie? Y luego tendríamos, por ejemplo, F de T y G de T. Aquí serían sistemas en paralelo, entonces tendríamos X de T como entrada y Y de T como salida. ¿Sí? Luego tenemos los sistemas en serie paralelos. Si se fijan, aquí podría tener F de T, G de T y H de T. Entonces tendría ahí tres sistemas, pero unos estarían en serie. Primero desarrollo este sistema en serie y luego tengo el sistema en paralelo. Y ya finalmente, si se fijan, queda otra vez otro sistema en serie. Entonces, F, G, H, I, por ejemplo, ¿no? I de T. Entonces tengo aquí cuatro sistemas en realidad. Primero desarrollo estos sistemas en serie, lo hago en paralelo con el sistema 3 y finalmente lo tengo otra vez que realizar en serie con el otro sistema. Vamos a ver en un video especialmente para ver sistemas serie paralelo, entonces ahorita todavía no vamos a ver ejemplos. Nada más es ver la representación de estos sistemas. En serie también le llamamos sistemas en cascada. También tenemos los sistemas de retroalimentación y estos, pues, por ejemplo, lo utilizamos para el control, es muy comúnmente utilizado. Entonces, tenemos un sistema aquí y va a ser retroalimentado por otro sistema aquí. Entonces, tenemos nuestra entrada y nuestra salida del sistema. Y estos sistemas, como dice aquí, va a ser los sistemas de retroalimentación. Hasta aquí, entonces, llegaría esto lo que es la introducción a las señales. Vamos a ver otros tópicos más referentes principalmente al impulso, al escalón, cómo vamos a trabajar con ellos y a la representación de los sistemas tanto serie como paralelo. Gracias a todos por su atención y nos veríamos en el siguiente video. Bye.